suscribo a ello. Por dar A un ver. ejemplo, usted dice, bueno, la Iglesia Ortodoxa es más antigua que la Iglesia Católica con sede en Roma. Vamos a Escuche, decirlo de esta manera para que la gente es- pueda identificar en la mente de qué estamos hablando, ¿no? ¿Y eso cómo lo demuestra? ¿cómo lo demuestra? Ahorita lo vemos. Nada más déjame ¿Cómo? terminar una idea como tú me dices. El que dos Pero es católicos. usted el que... Ahí voy para allá. Déjame Ok, acabar con eso. ok. El que dos católicos o 4 o 100 estén Ok. en un cuarto y estén de acuerdo, eso tampoco lo convierte en verdad. Claro, no tiene nada que ver. Eso no lo convierte en verdad el argumento. Pero bueno, volvamos a la iglesia. A la iglesia. El concepto de iglesia, que es la parte más importante y es lo que yo creo que podemos arrojar aquí algo muy bueno para todos. ¿Pero va a contestar mis preguntas? Sí, pero déjame Ok. lo que me acabas de decir de la iglesia, cómo compruebo eso. Ok. ¿Cuál fue la primera iglesia? ¿Cuál fue la primera iglesia? Esa primera Santiago. columna y baluarte de la Santiago- verdad de la que habló Pablo. ¿Cuál fue? ¿Dónde se originó? ¿Cuándo ¿Dónde empieza se originó? la iglesia para ti, Santiago? Es para que yo lo responda ahora. Sí, por favor. Ok, comienza con Tenemos que los... ser muy puntuales. ¿Cuándo inicia la iglesia? ¿En algún momento En inició? el libro de los Hechos. Ajá. Ok. ¿En Bien. algún episodio en particular? ¿Hechos 2? ¿Pentecostés? Ahí obviamente vamos a discutir si en la resurrección, si en el Pentecostés, pero básicamente dentro del No periodo... voy a discutir, nomás quiero saber a partir de dónde históricamente... Bueno, históricamente nosotros podríamos decir que la ordenación sacerdotal, la legitimidad del sacerdocio se lleva a cabo en la última cena. Así que ahí Ok. podemos ver a la primera ordenación sacerdotal y por ende el nacimiento de esa nueva comunidad con autoridades. Entonces no nace en Hechos, nace en la última cena. Esa primera iglesia se constituye ¿en dónde? ¿A dónde? ¿A dónde fue Jerusalén. eso? Estos ricos. En ¿Dónde? Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La primera iglesia se constituye ¿en dónde? ¿Dónde están Jerusalén. estos ricos? En Jerusalén. Entonces Bien. podríamos decir que la primera iglesia que existió históricamente fue la iglesia en Jerusalén. La iglesia primitiva era originaria de Jerusalén, claro que sí. Perfecto. Y entonces, ¿y el primer obispo de Jerusalén quién fue? Muy probablemente sea Santiago. Santiago el Justo. Muy bien. Entonces, vamos. Sí, La primera iglesia ya constituida está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y aparte Mira la cara de Santiago, ¿no? está en Jerusalén con el primer obispo de la historia, que es Santiago. Y a partir de ahí se vendrá las tradiciones y se va heredando esa autoridad apostólica. Ahí parte en Jerusalén con un obispo. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Eso es por puro sentido común. Sí. Ok. Y esa autoridad se va pasando, se van estableciendo iglesias, de Jerusalén se va expandiendo a otras partes del mundo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Llega un momento en el que se juntan los obispos. Los Pero no lo líderes, tenemos a Santiago como máxima autoridad. Quiero aclarar por las dudas, ¿eh? Porque cuando dijo esa Exacto, autoridad se va iguales, pasando. sí, No se es va Santiago la máxima autoridad. se va pasando y se va pasando y va pasando la tradición y Claro. las enseñanzas. Claro, Porque hubo iglesia antes que incluso Nuevo Testamento. claro. Entonces se va pasando la tradición, se va pasando la doctrina Sí, de boca en boca y se van instituyendo autoridades. sí, Van creciendo, se están multiplicando sí. y llega un momento que entre que sí y entre que no se pueden poner de acuerdo. Ujú. Ok, ¿cuál momento? Se separan y se separan. ¿En qué momento específico estás haciendo referencia para Hablando yo? del cisma de Oriente. Ok. Bien, buenísimo, buenísimo. ¿Vale? Ahí se van a separar. Ok, bien. No nos ponemos de acuerdo. Éramos una sola iglesia, pero nos separamos a partir de hoy. ¿Por qué? Porque yo no comulgo con tus ideas y tú no comulgas con las mías. Porque Ok. yo creo que la autoridad la debo tener yo y tú crees que la autoridad debes tener tú. Claro, era un Claro. problema de Tienes ciertos autoridad. ritos y ciertos dogmas que has ido adoptando a lo largo de la historia, que tú piensas que son correctos, y yo tengo otros ritos y otros dogmas que creo que los tuyos son incorrectos. Claro. Y por eso viene ese rompimiento. ¿A ¿De dónde acuerdo? quieres llegar para ir Ahí un va. poquito más rápido? Tranquilo, Que la tranquilo, verdadera, tranquilo. que la iglesia original y la más antigua, que fue tu pregunta puntual, es la iglesia católica oriental.
con sede en ahí es Jerusalén. donde yo le hice Nada una... más, perdón, déjame cerrar esto. La enorme diferencia que hay es que la Iglesia Católica llegó a tener mucho más presencia, más poder, más autoridad, y ahí es donde se ha hecho esa falsa idea de que de la Iglesia Católica vienen todas las demás. No. Ok. Toda la primera iglesia Totalmente. fue en el Oriente, cuando nombran a los primeros padres, son de Alejandría, de Jerusalén, y entonces, si hubo una separación, quien se separó fue la romana de la oriental. Y si alguien tiene una tradición más antigua, y si alguien en algún momento, en la etapa temprana, podía pasar la autoridad prácticamente de mano en mano, fueron los orientales, fueron los ortodoxos, no la católica. Ok, bien, buenísimo. ¿Sí? Y de hecho, cuando nombran, perdón, déjame cerrar, ahora me toca a mí, No, pero... es que ahora me toca a mí, No, está bien, está bien. Solo yo le voy a responder esto, pero no se olvide de responder las preguntas que le hice, nada más, todo el tiempo. Le está respondiendo, la pregunta que le hizo Santiago es, ¿cómo sabe él que la iglesia de rito oriental es primera a la iglesia de rito occidental o la iglesia romana? ¿Cómo sabe? Le respondió. Le está respondiendo a él. Y tenemos tiempo. Está bien. Cuando mencionan la famosa católica, quien lo dijo no fue alguien de rito romano. ¿Sí? Y entonces, quien se separó en realidad fue la Iglesia Católica de la Iglesia Oriental, no al revés. Y luego dicen, no, es que ellos se separaron. Bueno, los excomulgaron. Porque eso sucede incluso con el protestantismo, que dice los hermanos separados. Como, ay, es que se quisieron separar, es que ellos se quisieron ir. No, lo sacaron. Lo sacaron. No estamos de acuerdo contigo y te vas, te corro, te excomulgo. Entonces, así fue. Eso de que se separaron, no, pues si lo separaron. Y además, hace poco estábamos viendo cosas en las que Lutero, como yo no soy luterano, terminó teniendo razón y la Iglesia Católica de facto le ha dado la razón en algunas postulaciones de Lutero. Otra cosa si no lo hubieran sacado. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo te demuestro que la iglesia más antigua es la ortodoxa? Pues la historia lo demuestra. Fin. Ahora sí. Le voy a responder. Bueno, tengo que ser honesto, pastor. Fin.